Bueno, buenos días, vamos a comenzar. Quiero agradecerles a todos su presencia esta mañana aquí y quiero mandar también un saludo muy especial a los exbecarios de FAES que nos van a seguir a través de nuestra página web desde América Latina. FAES tiene más de 1000 exbecarios en la región que han participado en diferentes programas de formación y me consta que muchos de ellos esta mañana se están conectando para poder atender a este debate. Quiero agradecer también a Eduardo la posibilidad de moderar un debate con amigos y personas a las que admiro por la defensa de la libertad que han hecho a lo largo de todos estos años. Vamos a volver a hablar de América Latina. América Latina, como ha quedado señalado de manera explícita en la brillante presentación de Pedro Trujillo anterior, es una región del mundo favorita por los enemigos de la libertad, por muchos motivos. Buena parte de ellos quedan recogidos. Yo creo que es la persona que mejor los ha sistematizado en los libros de Steven Levitsky, profesor de Ciencia Política, Gobierno y Sociedad en la Universidad de Harvard, y ha sistematizado de manera precisa todas las razones que han llevado a que América Latina fuera durante el siglo XX un buen caldo de cultivo para los procesos dictatoriales, autoritarios, para el populismo, para el caciquismo, para el comunismo, en definitiva, para servir como laboratorio de ensayo de todos esos movimientos contrarios a las ideas de libertad y también en el arranque del siglo XXI por lo que ha venido a denominarse como el socialismo del siglo XXI, que es lo que queremos abordar. Para tocar este tema contamos con 3 personas a las que, como les decía, aprecio por sus intensos años de trabajo en defensa de las ideas de libertad. En primer lugar, le daré la palabra a Jaime Trobo, un gran amigo. Jaime ha sido ministro de Juventud y Deportes en Uruguay, es miembro de la Cámara de Diputados, que también ha presidido durante una temporada, y ahora es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara. Así que ha hecho un esfuerzo importante por acompañarnos hoy y se lo agradezco muy especialmente. Él es un profundo conocedor, y es de lo que nos hablará, del Foro de Sao Paulo, que está en el origen de muchos de las ideas o de la materialización práctica del socialismo del siglo XXI, y también de la influencia del comunismo castrista en todo el continente. Yo creo que en principio es un buen arranque para terminar aterrizando en otro tipo de cuestiones más concretas, esa perspectiva histórica. En segundo lugar, le daré la palabra a Berta Pantoja. Berta es la directora ejecutiva de Caminos de Libertad en México, que como todos saben ha sido el último país en apostar por el populismo. No tenemos todavía claro si se trata de una variable sui generis, más personalista, más centrada en el culto al líder de AMLO, de Antonio Manuel López Obrador, o si de alguna manera se adscribirá también a esa corriente latinoamericana de vuelta a las ideas trasnochadas del socialismo. En cualquier caso, Berta, que también tiene una gran experiencia como periodista y productora en Televisión Azteca, nos centrará y nos ayudará a comprender un poco más qué es lo que ha ocurrido en México y cuáles son las perspectivas que puede tener de cara al futuro. Y por último, le daré la palabra a Roberto Casanova, que es un economista venezolano, Venezuela donde empezó todo y donde también puede empezar a desmoronarse. Es miembro fundador de la Asociación Cultural Liderazgo y Visión de Justicia y de la Fundación Justicia y Democracia, profesor y periodista, autor de libros como Bifurcación entre una visión neocomunista y una visión creadora y Libertad, Emprendimiento y Solidaridad. Él nos dará algunas recetas para comprender y para usar en beneficio de la defensa de la democracia y de las instituciones las vulnerabilidades del socialismo del siglo XXI. Yo creo que para aterrizar o para acotar un poco más el debate, creo que es importante y necesario recordar cómo surge el concepto del socialismo del siglo XXI. Y es un concepto que surge como una creación teórica en el año 96. Es concebido por Heinz Dietrich, que es un sociólogo y politólogo alemán afincado en México, pero que posteriormente, 10 años después, es adoptado por Hugo Chávez como la seña de identidad que le permita
blanquear la imagen del comunismo o del socialismo en la región y llevarlo a la práctica. Lo que hace Dieter Henrich antes de que el Foro Social Mundial adopte la fórmula para llevarla a la práctica es partir de una premisa falsa. Lo que dice es que tanto el liberalismo como el comunismo han fracasado a la hora de proponer soluciones a los problemas de las sociedades latinoamericanas y que es necesario partir de un nuevo paradigma. Y es donde empiezan a surgir los adjetivos a la democracia. Habla de la democracia participativa, de la democracia directa, y ya sabemos que cuando a la democracia se le añaden adjetivos es que deja de ser democracia. Eso es lo que la historia nos ha enseñado de manera directa más recientemente. Hugo Chávez, en ese Foro Social Mundial, hace una declaración explícita en defensa de las teorías de Dietrich. Lo que dice es: hemos asumido el compromiso de dirigir la revolución bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, la fraternidad, el amor, en la libertad y la igualdad. Obviamente no deja de ser un ejercicio retórico que está muy alejado de todas las consecuencias que obviamente conocemos. Pero lo que es interesante es que Hugo Chávez adopta el modelo de construcción teórica de Dietrich y, asesorado por Harnecker, le da una dimensión latinoamericana. Incorpora el concepto de bolivarianismo, el ideal de la nación bolivariana, y digamos que en cierto modo, aunque Dietrich dejaba abierta la hoja de ruta de cómo alcanzar ese marco metodológico, basado en 3 pilares que ahora les comentaré, es realmente Harnecker el que directamente ya establece el modelo pragmático del socialismo del siglo XXI, que pasa por la constituyente, el cambio de constitución, permitir la reelección indefinida de los mandatarios, la aniquilación de la oposición política y la supresión absoluta de la división de poderes. Vuelvo a Dietrich porque es muy interesante. Él establece 3 pilares. Sobre todo es interesante a la hora de saber si el socialismo del siglo XXI ha fracasado o no. Hay aspectos en los que ha sido funcional a los intereses que perseguían y en otros en los que obviamente ha fracasado de manera abierta, ¿no? Los 3 pilares que definía este marco teórico era el nuevo proyecto histórico, es decir, aprovechar la frustración de determinados grupos sociales para, a través de los mecanismos democráticos, alcanzar el poder y, una vez en el poder, consolidar un nuevo modelo. Eso es lo que le distingue de la lucha de clases tradicional y del marxismo tradicional. Podríamos discutir si eso lo han conseguido o no. Lo han conseguido en cierto modo, ya que han conseguido ganar elecciones y han conseguido anclarse en el poder, que era el objetivo primigenio que se habían establecido. En segundo lugar, definen la creación de un bloque regional de poder, que tiene mucho que ver con lo que Jaime probablemente abordará, y ahí están tanto el Foro de Sao Paulo como el ALBA, la CELAC, Mercosur, UNASUR, etc. Y la tercera pata de esa estructura es la economía de valores, que pretende sustituir una economía de mercado basada en las leyes de la oferta y la demanda por el valor supuesto del trabajo en tiempos. Obviamente, viendo las consecuencias del desarrollo que ha tenido en Venezuela, estamos hablando de un fracaso estrepitoso, incluso mayor que el del comunismo tradicional en el siglo XX. El objetivo era crear una sociedad sin clases. Al final, en Venezuela lo que han conseguido es que haya 2 clases, la clase dirigente y la del pueblo oprimido, que obviamente ha quedado excluido de cualquier tipo de prestaciones o de acceso a los bienes más fundamentales. Para terminar de hacer esta introducción sobre el concepto de socialismo del siglo XXI, me gustaría terminar con un par de citas. Una de Steven Levitsky, al que mencionaba al principio. Él plantea como conclusión que el socialismo del siglo XXI es una fachada ideológica para enmascarar el autoritarismo del siglo XXI. Y quiero leerles brevemente algo que me parece interesantísimo, que es lo que publicó anteayer la otra persona que les mencionaba, Heinz Dietrich, el ideólogo del socialismo del siglo XXI, porque es muy interesante. Dice literalmente: la democracia bananera. Maduro y su camarilla han convertido a Venezuela en una república bananera que cumple a cabalidad con la definición del término, un país políticamente inestable
empobrecido y atrasado, cuya economía depende de unos pocos productos de escaso valor agregado, simbolizados por las bananas, gobernado por un dictador y una junta militar, muchas veces formando gobiernos forzosos o fraudulentamente legitimados. Bastaron 5 años para transformar una utopía de democracia participativa en una distopía de pendejadas quijotescas. Y dice más: cuando se escuchan los discursos de Maduro, Delcy Rodríguez, Padrino López, Pascualina Curcio o Toby Valderrama, es imposible no pensar en la terrorífica familia de los Monsters o los Locos Adams. Uno no sabe si prevalece lo obsceno o lo histriónico, lo trágico o lo cómico, cuando el presidente habla del salario mínimo, la vicepresidenta del diálogo con Washington o el ministro de Defensa del pueblo en armas que nació para ser libre. Cada frase de esos bufones es un comic strip, sin sentido, y una burla del pueblo de Bolívar que ha de aguantar la dictadura pequeña burguesa y sus delusiones. Esto lo dice el ideólogo del socialismo del siglo XXI. Yo creo que es un buen punto de partida para saber el momento en el que estamos. Y sin más, y pidiendo disculpas por lo probablemente extenso de estas palabras iniciales, Jaime, te doy la palabra. Yo les agradezco mucho poder estar aquí esta mañana y sobre todo hacer alguna reflexión sobre un tema que nos ha interesado más allá de la política local. Yo vengo de Uruguay, que es un país que aparece como un país estable desde el punto de vista político, económico, social, cultural, educacional, etcétera, pero que no está ajeno a la región y por tanto está también en condiciones de amenazado a las lógicas del populismo, del socialismo del siglo XXI o de las visiones trasnochadas del castrismo, que ha actuado y actúa hasta el día de hoy como un determinante de la actitud de las izquierdas en América Latina. Se nos pide una reflexión sobre la pregunta: ¿ha fracasado el socialismo del siglo XXI? Y creo que al menos para el análisis de una realidad muy cercana a Europa y en especial muy afín a España, la cuestión procede, porque el denominado socialismo del siglo XXI ha sido utilizado en el último cuarto de siglo como la renovación y enmaquillaje del castrismo que desde principios de la década del 60 ha dominado el ambiente político latinoamericano, con pretensión de incluirse también como factor influyente en otras regiones del mundo, como África, y ha llegado a financiar liderazgos y proyectos en la propia Europa, como está probado en España con las contribuciones del chavismo a ciertos partidos políticos. Las bases ideológicas del socialismo del siglo XXI, sus líneas directrices y estratégicas para la inserción y el crecimiento en la región americana, se diseñan a partir de la constitución del Foro de San Pablo, con Fidel Castro como mentor y Lula da Silva en su activo liderazgo. No puede ni debe desconocerse el antecedente de la creación de OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, en el marco de la Tricontinental en enero de 1966. Eso es lo inmediatamente anterior al gran proyecto del Foro de San Pablo, la creación de OLAS, un proyecto de acumulación de fuerzas que promovió abiertamente el uso de la violencia terrorista en América Latina como vía para llegar al poder. Si se analizan los documentos de estas dos instancias políticas impulsadas por el castrismo, se encontrarán enormes coincidencias, adaptadas a la época, pero con el mismo fin: la hegemonía ideológica del marxismo y sus anexos, la solidaridad con corrientes y movimientos terroristas de variado origen, pero identificados con la ruptura violenta del status quo, y el rechazo a las formas democráticas como instrumento de gobierno. Advierto que no es un rechazo a las formas democráticas para llegar al gobierno, sino a las mismas para ejercer el gobierno y desde el mismo transformarlas. A partir de la elección democrática, se plantea la necesidad imperiosa de reformas constitucionales que de hecho se constituyen en reformas inconstitucionales, pues recorren el camino de la supresión de la independencia de los poderes, la justificación de la reelección indefinida y el máximo control de la sociedad y la economía por el Estado. En un artículo titulado La vuelta del caudillo, Enrique Krause, que es un buen analista y un buen descriptor de la realidad de los populismos actuales en Latinoamérica, el pasado 27 de mayo, hace pocos días, escribe: asistimos al renacimiento del caudillismo bajo una faceta muy distinta a la del siglo XIX. Aquellos personajes novelescos, terribles y atractivos eran poderosos sobre todo por su carisma personal y su uso de la fuerza. Los caudillos modernos son caudillos populistas. Encabezan vastos movimientos sociales,
pero ya no llegan al poder por vía de las armas, como Castro o los sandinistas. Llegan por las vías democráticas, pero no representan un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Buscan instaurar un nuevo orden de justicia, refundar el Estado, abrir una nueva era histórica ligada a su nombre, pero lo hacen con daño severo, a veces definitivo, a las costumbres, instituciones, leyes y libertades propias de la democracia a las que deben su ascenso. Granma, que como ustedes saben es el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, define al Foro de San Pablo, no hace mucho tiempo, en un artículo editorial, como, y voy a entrecomillar, un foro de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos fundado en Brasil en 1990. Fue constituido para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda y debatir sobre el escenario internacional después del derrumbe del campo socialista y las consecuencias del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe. Detrás de su gestación estuvieron el líder cubano Fidel Castro y el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Las declaraciones de Olas de agosto del 67, a su vez, incluían este sugestivo comentario, comillas. En América Latina existe una situación convulsiva, caracterizada por la existencia de una débil burguesía, pero fundida de manera indisoluble con los terratenientes que constituye la oligarquía dominante en nuestros países. Un mayor sometimiento y una dependencia casi absoluta de estas oligarquías al imperialismo determinan la intensa polarización de fuerzas en el continente. Por un lado, la alianza oligarca imperialista y por otro, los pueblos, con enorme potencial revolucionario que solo espera ser canalizado por una dirección consecuente, por una vanguardia revolucionaria para desarrollar o emprender la lucha. Esta situación determina y exige que se desate y desarrolle la violencia revolucionaria, en respuesta a la violencia reaccionaria. La violencia revolucionaria, como expresión más alta de la lucha del pueblo, no es solo la vía, sino también la posibilidad más concreta y manifiesta para derrotar al imperialismo. El objetivo esencial de la revolución para alcanzar el poder ha de ser la destrucción de la maquinaria burocrática o militar de las oligarquías títeres. Esto tiene mucho que ver con el discurso de Chávez y de los adláteres de Chávez en relación a lo que es su rol en la política regional. El Foro de San Pablo, en su última sesión plenaria en el año 2017, el 19 de julio, aseguraba lo siguiente. Fíjense, comparen lo que son las declaraciones de Olas y las declaraciones del Foro de San Pablo para ver la permanencia que tiene el ideario social comunista dirigido por los Castros hasta el día de hoy. Tras más de 5 años de dominación foránea y lucha indígena y popular por su emancipación, por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe, sus pueblos han logrado una sustancial acumulación social y política, incluida la ocupación de espacios institucionales que los coloca ante la formidable oportunidad y el enorme desafío de desarrollar procesos de transformación revolucionaria o reforma social progresista. En el primer decenio de elecciones y sucesivas reelecciones de gobiernos de izquierda y progresistas, 1999-2009, la necesidad de transformar o reformar las sociedades de los espacios institucionales recién ocupados descuidó el desafío de construir hegemonía popular, única fuente de poder capaz de dotarlos de la fuerza necesaria para derrotar los predecibles intentos del imperialismo y las oligarquías criollas de restablecer su antiguo dominio monopólico del Estado y la vacuna para inmunizarlos contra las insuficiencias, desviaciones y errores que provocan desacumulación social y política. Vuelvo a mí, las coincidencias que poco a poco que se profundice en la lectura de los documentos surgen, así como las formas de actuación que los distintos movimientos que integraron o integran estas instancias muestran, tienen una línea directriz marcada, la importancia e influencia de La Habana en su diseño y desarrollo. Lo interesante es la manipulación que logran de liderazgos en países de enorme peso político, económico y geopolítico. Porque para analizarlo en la actualidad, Brasil en su momento y Venezuela hoy han sido los dos títeres de esos proyectos y han sido utilizados como cabecera de puente. Mientras La Habana diseñaba y conducía el Foro de San Pablo, al que concurrían asiduamente movimientos como Hamas, la FARC, el ELN y movimientos terroristas de otras regiones, se desarrollaba un plan para dar
a la figura de Chávez el carácter de líder regional, con abundantes recursos para regalar a sus fieles y lograr a cambio solidaridades y compromisos que debían ser devueltos cuando se les exigiera. Internamente en Venezuela se vivía un clima de transformación institucional vertiginoso, con acumulación de poder por el caudillo Chávez, disfrazado detrás de su discurso populista que ofrecía al pueblo una vida digna y cómoda con la renta petrolera y sin necesidad de sacrificio alguno. Mientras tanto, La Habana se servía de las regalías de la revolución bolivariana para sustituir las graves carencias económicas de la crisis, especialmente energética, de la que no se había podido recuperar desde el periodo especial que siguió a la caída del socialismo real. Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Honduras, El Salvador y varios países de la región fueron influidos con sustanciosos apoyos económicos en campañas electorales que favorecieron candidatos afines al chavismo, al socialismo del siglo XXI o al castrismo directamente, y es así que conformaron un bloque regional que pesó en la política internacional. Al influjo de los ideólogos de estas corrientes se diseñó una institucionalidad internacional novedosa que tenía por objeto desechar las existentes. Así la OEA pasó a un segundo plano, además de estar fuertemente influida por pequeños estados caribeños económicamente dependientes de Venezuela, que hoy son los que determinan la actitud de la OEA. Recién en estos momentos, la OEA ha retomado su activo rol de promotor de la democracia. Se diseñó la creación de UNASUR, un instrumento acordado por Brasil y Venezuela para obligar a la creación de un bloque de países del sur de América. Vale la pena señalar que UNASUR fue creada por el Brasil con la coincidencia plena de Venezuela, con el propósito de desarrollar una gran industria militar para toda América del Sur. Un aspecto que señalaba quien nos precedió en las exposiciones, el famoso tema de la industria militar. Brasil quería con Venezuela establecer una industria militar que permitiera darle a todos los contingentes militares de los países de América del Sur los elementos de logística y de consumo suficientes para poder desarrollar sus propias actividades sin otro tipo de dependencia. Recién en estos momentos, se diseñó entonces la creación de UNASUR para obligar a la creación del bloque de países en Sudamérica. Cuba y Venezuela impulsaron la CELAC como ámbito de concertación política, que es la conferencia de países latinoamericanos que incluye también a los países del Caribe, y con el obvio objetivo de evitar la OEA, a la que está integrada los Estados Unidos, pero también Canadá, que es un país muy importante en América Latina. Y con los recursos venezolanos se creó el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, con banco de financiamiento propio y otros instrumentos de cooperación e integración. Yo no excluyo a Uruguay, mi país, de esta dependencia nefasta del chavismo. Y hago en esto mea culpa, no porque sea responsabilidad política del partido que integro o de las corrientes opositoras, sino porque es un país que internacionalmente está visto hoy día como uno de los que sustentan al chavismo y a la dictadura de Maduro. No solo porque también fue plaza en la que el dinero venezolano llegó en cantidades desproporcionadas en negocios y donaciones, sino que la prueba de ello es la lamentable posición que practica el actual gobierno en relación a la grave crisis venezolana. Ni una palabra fuera de lugar que pueda enojar al dictador. Ni una declaración conjunta con países de la región que presione la dictadura, como es el caso del Grupo de los 12 creado en Lima. Nada que sea visto como un gesto inamistoso, lo que por otra parte está ofreciendo una imagen lamentable de un país como Uruguay con prestigio internacional en materia de respeto a la institucionalidad, a la democracia, a los valores republicanos y a los derechos humanos. Es muy difícil identificar, hablando del populismo, en qué etapa estamos del denominado socialismo del siglo XXI, o más bien si estamos ante una etapa de decadencia. Probablemente las lacras que ha ido adhiriendo en su marcha, así como las que adhirió en su momento Olas, le vayan causando mucho daño. Si bien ha usado un arma tradicional para la creación de los mesianismos en política y los procesos de autoritarismo que resultan en dictaduras, el populismo, y lo ha usado con buen resultado, ello ha sido posible gracias a factores económicos que no domina, como los precios internacionales de ciertos commodities. Y ha establecido la confrontación en la sociedad como un elemento justificativo, conduciendo a grandes masas de población condicionadas por las regalías y prestaciones que ofrece el gobierno a sus fieles a ser parte de la dicotomía entre los que tienen y los que no tienen.
América Latina, en algunos países en particular, son una tierra fértil para el cultivo de estos proyectos. Y eso es muy peligroso. La desigualdad pauta la reacción que puede tener un pueblo frente a una oferta de estas características. Voy a leer apenas un dato que tiene su origen en el Banco Mundial, Taking on Inequality, de 2016, que establece con los 10 países más desiguales del mundo según el índice de Gini. Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda, Costa Rica y México. Ahí tenemos 8 de 10 países que son latinoamericanos y que pueden ser, o cuyos pueblos pueden ser, sin duda alguna, el gran objetivo del discurso populista, del discurso del socialismo del siglo XXI. Hay un elemento para mí determinante, y es el último capítulo que voy a tocar de este análisis, que es el de la cultura. Hay un capítulo que no se puede excluir en un análisis de lo que ha sido la proyección del castrismo a través de sus distintos mecanismos, que ha sido crear una cultura revolucionaria, una cultura socialista, una cultura que desprecia la libertad, una cultura que valora exclusivamente a la masa y le quita todos los valores esenciales que tiene el individuo, cuyo principal determinante de su desarrollo personal es indudablemente la libertad. Todo el proceso de la Revolución Cubana y actualmente la del socialismo del siglo XXI se ha apoyado en un fuerte movimiento cultural financiado por una política directamente vinculada a promover las bondades de la revolución, las virtudes del socialismo y del socialista, las miserias de los librepensadores o de los que abandonaron el barco y la exclusión, el exilio, la cárcel y hasta la muerte de quienes renegaban de la verdad oficial. Y en este fenómeno no solo se dio en el Caribe, se extendió por toda América Latina. Tuvo exponentes que nunca fueron capaces ni tuvieron coraje de condenar al régimen de La Habana por sus atrocidades, y cuando las hubo, se les sentenció públicamente por traidores a su raza. En América Latina, un escritor no es solo un escritor. Escribía Vargas Llosa en 1984 a Mario Benedetti. Vargas Llosa redivivo, o sea, Vargas Llosa el liberal, el que hoy aplaudimos, el que hoy escuchamos con unción para tomar argumentos fuertes en la defensa de las ideas de la libertad, pero que también fue un enamorado de la revolución castrista, de la revolución cubana. Por eso su testimonio tiene la fuerza de un testimonio que viene desde ahí adentro y es tan importante en la proyección de las concepciones liberales hoy en día. Eso le escribía Vargas Llosa en 1984 en una carta denominada Entre Tocayos. No solo la literatura, sino inmersión en el debate público exigía el novelista peruano a los escritores, poniendo por caso negativo los ejemplos de dos eminencias como Alejo Carpentier y Pablo Neruda. Vargas Llosa nunca les perdonó su sumisión militante al régimen castrista. Mi reproche, le escribe a su amigo uruguayo, con quien sostuvo grandes diferencias ideológicas, no es que fueran comunistas, es que lo fueran de una manera indigna de un escritor sin reelaborar por cuenta propia. Ayer, Vargas Llosa incidía en la cuestión del compromiso del intelectual y diciendo, los intelectuales hoy no sienten la necesidad de comprometerse. Creen que los sistemas políticos ya garantizan por sí solos la democracia, pero no es así. En América Latina todo está por hacerse. La democracia no está allí para quedarse. En ese contexto, el intelectual tiene la obligación de intervenir en el debate cívico. El debate fundamental es el debate de las ideas. La cultura, la creación de una pléyade de aduladores de la revolución, el financiamiento de propagandistas, la construcción de una historia relato que llevó al altar de los dioses y los santos a individuos despreciables e inescrupulosos como el caso del Che Guevara y el propio Castro, constituyen la operación granciana más exitosa de nuestro tiempo. La duda se pagaba con cárcel, exclusión, sometimiento, y el perdón ante la duda debía hacerse público sometido al escarnio, como es el caso de Eberto Padilla. Ha habido una construcción cultural larga en el tiempo, eficaz en su ejecución y seguramente muy difícil de ser derrotada hacia el futuro, si no es con mucho trabajo y con una contracultura que tenga en la palabra libertad su leitmotiv fundamental. Entonces, responder la pregunta, ¿ha fracasado el socialismo del siglo XXI? Tiene sus dificultades. Desde su plataforma se han desarrollado modelos institucionales con modificaciones fundamentales
a la relación de respeto y garantías del sistema clásico de poderes del Estado. Las reelecciones indefinidas, que han sido los objetivos de los caudillos del modelo, han ido ganando o atropellando los procedimientos democráticos estandarizados para la realización de elecciones. Desde las instituciones se bastardea la protección de los derechos humanos y se incide directamente saturando en la publicidad con las bondades del gobierno de los gobernantes. Y a los opositores cada día les queda un radio menor de acción para su prédica y su militancia. Se proscriben los medios, se institucionaliza el presidio político al punto que, como en Venezuela, el gobierno anuncia que libera presos políticos y, por otra parte, niega que existan. Es increíble. Niega que existan presos políticos y anuncia la liberación de presos políticos. Así como hemos descrito someramente los antecedentes del socialismo del siglo XXI en Olas y en el Foro de San Pablo, no podemos descansarlos en la aparente debilidad de este proyecto, indudablemente en retroceso que puede recrearse desde otra perspectiva. Creo que la reputación internacional de este proyecto, de la mano de sus expositores estrella en estos momentos, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, que conducen una represión varias veces centenaria de muertos, heridos y presos, alerta sobre su tímido futuro. La corrupción, con su mayor expresión en Brasil y derivaciones en casi todos los países de América, especialmente en Venezuela, le han agregado una marca característica, y la violación de los derechos humanos y las libertades, la desprotección de los derechos y garantías democráticas completan un cuadro del que cualquier proyecto o ideología, por buenas intenciones que proclame, no puede desvincularse. Permítanme señalar que la suerte del socialismo del siglo XXI está atada a la permanencia de la dictadura venezolana. Pero no olvidemos al paciente sistema de poder ideado por los Castro para defender sus intereses, su patrimonio y el sometimiento del pueblo cubano, siempre dispuesto a operar detrás de las bambalinas para sacar su beneficio. No tenemos tiempo para seguir incluyendo algunos otros aspectos del tema, pero no puedo dejar de mencionar la presencia en la región de Irán y su decisiva influencia en Venezuela y en Bolivia y en Nicaragua. La actividad febril de movimientos como Hamas y otros afines en la triple frontera, Brasil, Argentina y Paraguay, y la cercanía de Rusia en su nuevo amanecer imperial a nuestra región, factores que, como la intervención económica de China de una agresividad inédita, deben ser incluidos en cualquier análisis geopolítico y deben ser tenidos en cuenta. Por último, ayúdenme con un ejercicio que acostumbro realizar para confirmar algunas sensibilidades abiertas por un personaje o personalidad que, aunque no lo parezca, es de quienes sustenta hoy en día el socialismo del siglo XXI. Yo les voy a hacer una pregunta, yo les pido que simplemente me respondan levantando la mano o quedándose sin hacerlo. ¿Alguien no conoce a José Mujica, José Pepe Mujica? Todos lo conocen. Usted no lo conoce. Iba a preguntar quién ha oído hablar de él y evidentemente la mayoría de quienes aquí están han oído hablar de José Pepe Mujica. Notoriamente es un hombre vendido como un carismático, sencillo y verdadero expositor de su realidad de vida. El presidente más pobre del mundo, más sencillo, más sensible, que habla de las cosas cotidianas, que le demuestra a cualquiera, a un japonés, a un chino, a un sueco, a un español o a un latinoamericano, que es un hombre real, que es un hombre que no tiene dobleces, que es un hombre que dice la verdad y que es un hombre que cree en el ser humano. ¿Quién sabe que Mujica es uno de los principales sustentores del gobierno de Nicolás Maduro y el que ha impedido que el gobierno del Uruguay decida, como corresponde a un gobierno digno, condenar la dictadura venezolana? Muy probablemente nadie de los que han oído hablar de José Mujica como un líder ético mundial sabe que hoy en día el Uruguay no condena a Hugo Chávez porque Mujica, que tiene la mayoría parlamentaria, no lo deja. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí. Muchas gracias a FAES. Para mí es muy emocionante estar en el Escorial. Comentaba hace un momento que es el primer castillo que conocí en el mundo. Entonces me es muy emocionante estar aquí. No es el tema que nos habían pedido, ni el que había preparado, pero las elecciones de este domingo en México cambian la historia de mi país. Entonces decidí hablarles sobre México y sobre lo que pasó. Lo primero,
Lo voy a pasar manualmente porque no sé. Tampoco aquí. Me quiero regresar. Esto no funciona. No funciona. Sí, pero no funciona. Bueno, no importa. Ok. Gracias. Una disculpa. Miren, esto es sobre México, o sea, así brevísimamente. México no es un país quebrado, contra lo que mucha gente piensa. Somos la 15ª economía del mundo. Es el 16 lugar, tiene el lugar 16 de acuerdo al Banco Mundial en cuanto a Producto Interno Bruto. Es la 9ª economía exportadora del mundo. Tenemos problemas en libertad económica, ocupamos el lugar 76 de 122. Tenemos el 51 lugar en competitividad de 199 del Foro Económico Mundial, el 49 en la ONU en facilidad para hacer negocios y tenemos un 2.5 bastante mediocre de crecimiento anual en los últimos años. Estas son unas láminas, las voy a pasar rapidísimamente, que estábamos preparando para saber qué país va a recibir el nuevo presidente de México. Y bueno, esta tiene que ver, el PIB es un comparativo desde el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines hasta el de Enrique Peña Nieto. La línea que ven puntuada es el promedio mundial y la que ven en rojo es el México, o sea, es como un poco para ver la evolución de México. El PIB per cápita en México en términos reales pasó de 2.966 dólares de 1950 a 15.614 dólares al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ocupamos el mismo nivel en el mundo, pero es un crecimiento, consideramos que notable. En cuanto a apertura comercial, el sector exportador ha sido crucial en el crecimiento de México, ahí lo pueden ver, seguimos la misma tendencia más o menos que en el mundo, pero México, de ser un país cerrado, se convirtió en un país exportador. Las exportaciones manufactureras, de ser un país que exportábamos especialmente materia prima, las exportaciones, está mal escrito, manufactureras, han crecido notablemente. Hablando de desigualdad, somos un país, de acuerdo a lo que escuchamos hace un momento, somos un país, no es ninguna novedad para nosotros, terriblemente desigual. La concentración de riqueza en el 10% de la población es siempre uno de los factores que más nos afectan. La esperanza de vida ha crecido notablemente por encima de la media mundial. Vivimos más que hace 60 años. Evidentemente es lo mismo que sucede en el mundo, pero estamos mucho más arriba que la mayoría de los países de América Latina, con la sola excepción de Chile. En escolaridad también, la escolaridad en México ha aumentado de una manera importante. La educación promedio en el país actualmente es de segundo, tercero de secundaria, comparado con lo que teníamos hace 50 años, es notable. Lo mismo pasa en mortalidad infantil y calidad democrática. La calidad democrática en el país cambió fundamentalmente, se fueron haciendo reformas políticas importantes. Empezamos esta gráfica en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, que es cuando por primera vez se permitió que hubieran candidatos de oposición, en ese momento era el PAN en el país, hasta la reforma electoral de 1997, en que el presidente priista, Ernesto Zedillo, pierde por primera vez la mayoría en el Congreso,
Después viene la alternancia en el poder con Vicente Fox, en más reformas democráticas, y se lograron construir verdaderas instituciones democráticas en el país. Las reformas, las elecciones mexicanas, hablando de reformas de calidad democrática, son las elecciones más caras del mundo. Bueno, no quiero detenerme en eso, pero las elecciones, los partidos políticos están financiados al 90% por el gobierno y hay poca, esto es con el fin de evitar el que el narcotráfico interviniera en las campañas. Por supuesto, el narcotráfico sí interviene en las campañas. En esas elecciones pasadas que empezaron, la campaña electoral empezó en febrero. De febrero al día 1 de julio, 42 candidatos fueron asesinados. El narcotráfico votó de alguna manera. Pero bueno, la calidad democrática en México se ha incrementado notablemente. Corrupción es la parte más sensible del país, es el principal rechazo a los partidos políticos y a los partidos en México, a los políticos y a los partidos tiene que ver con corrupción. Y no tengo las gráficas, no me dio tiempo de hacerlo. Bueno, la inseguridad, la tasa de homicidios ha crecido de manera alarmante a partir del sexenio de Felipe Calderón. El de Enrique Peña Nieto se sostuvo y se entrega un país con un alto índice de homicidios en México. No tengo la gráfica, nuestro peor problema, desde mi punto de vista, es el Estado de Derecho. En todos los índices internacionales, cualquier aspecto de Estado de Derecho, México está reprobado, o sea, está por abajo de cualquier problema. Poco a poco iré hablando de eso. Y por último, quisiera presentarles una gráfica, se llama Dos Méxicos, porque en realidad cuando hablamos de México estamos hablando de dos países. Unos estados que crecen a un ritmo superior, algunos hasta el 7% en los últimos 5 años, países desarrollados con altas tasas de educación, con altas tasas de empleo formal y con un crecimiento sostenido en los últimos, por lo menos en los últimos 7 años. Esos son los estados que son grises y otros estados en los que se concentra la riqueza, la pobreza, perdónenme. En los estados que están marcados en rojo se concentra el 80% de la pobreza del país. Son los estados en los que hay mayor presencia de población indígena y prácticamente es el sur y sureste de México. Estos estados no solamente no tienen crecimiento, tienen algunos de ellos, como Chiapas y Oaxaca, tienen en los últimos años un verdadero decrecimiento. Pero bueno, habla esto de los dos Méxicos de los que les estaba hablando. Y por último, quisiera presentarles la pobreza en México, porque es algo de lo que internacionalmente se habla muchísimo. La medición mexicana dice, es la de Coneval, dice que tenemos el 43.6% de la población en pobreza. ¿Por qué es tan alto? Porque en México algo que la izquierda ha logrado en los últimos años es que se mida la pobreza de una forma, con una metodología y con criterios únicos en México. Se miden los famosos derechos sociales, que desde mi punto de vista no deberían existir, pero es todo lo que el Estado promete que no puede cumplir, como el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, casi a la felicidad. Si comparamos con otras mediciones internacionales, la pobreza en México, entonces, según la OCDE, es de 20.3% y según el Banco Mundial, de 10.56%. Entonces, nuestros datos de pobreza, sí tenemos un problema de pobreza, pero nuestros datos de pobreza son distintos. Yo supongo que ahora que tenemos vamos a tener a partir del 1 de diciembre, un gobierno socialista, seguramente volveremos a cambiar los criterios de medición de la pobreza
para que nos digan que su triunfo ha sido tener menos pobres. Yo juraría que eso va a pasar. Bueno, este año, y bueno, en los últimos años, vivimos lo que se llama la tormenta perfecta. Un rechazo creciente al presidente Enrique Peña Nieto, un descontento social creciente, evidenciado en un rechazo terrible a los partidos políticos y a los políticos, un desencanto de la democracia y, por supuesto, el presidente Trump de los Estados Unidos. O sea, brevísimamente, para no perder el tiempo en esto, el presidente Peña Nieto hizo reformas muy importantes que están ahora en peligro por el nuevo gobierno, por la entrada de un nuevo gobierno. Hizo reformas muy importantes. Yo considero que las más importantes es la de telecomunicaciones, la energética y la educativa. Y se presentaba ante el mundo como el gran reformador de México. En las portadas internacionales se presentaba al presidente Peña Nieto como un hombre joven, con mucho empuje, y se consolidaba como el nuevo PRI, un PRI de jóvenes, formados, con otra visión, capaces de dialogar con la oposición, de llegar a acuerdos. Por distintas razones, una es el incremento de la inseguridad, o sea, el terrible incremento en la seguridad que se sostiene, lo que pasó con Enrique Peña en el sexenio de Calderón, pero al presidente Peña Nieto le pega muchísimo. La percepción de corrupción de su gobierno y de los gobiernos de los estados de la República es fuertísima. La corrupción, la sensación de corrupción se ha incrementado notablemente, y un pésimo manejo en la comunicación institucional de la Presidencia de la República han afectado muchísimo el malestar de la población. Un solo ejemplo para dejar esto como claro. En un municipio gobernado por la izquierda, dentro de un estado de la República gobernado por la izquierda, desaparecieron 43 estudiantes. Estoy hablando de los de Ayotzinapa. Es un crimen cometido, vuelvo a repetir, en un municipio de izquierda, en un estado gobernado por la izquierda. Y hoy en día es culpa del presidente Peña Nieto, es la percepción universal, es culpa del presidente Peña Nieto y es un crimen de Estado. ¿Cómo? Con una habilidad pasmosa de la izquierda de ir cambiando las cosas. Entonces, estos estudiantes ahora es culpa del presidente Peña Nieto. Hay quien está dispuesto a llevarlo a la Corte Internacional y acusarlo por esos asesinatos. El desencanto a la democracia se vive en el país desde el sexenio de Felipe Calderón, se ha ido incrementando de una manera notable, porque la democracia, la alternancia en el poder, no han sido la varita mágica que México esperaba. O sea, la democracia por sí sola no resuelve nada, y eso ha crecido de una manera impresionante, el desencanto en la democracia y en las instituciones democráticas. Y por último, el presidente Trump en los Estados Unidos, con sus ataques desde el inicio de su campaña constantes a México, incrementando el nacionalismo cada vez que ataca, y sus ataques al Tratado de Libre Comercio. No es posible comprender el crecimiento de México ni el México actual si no tomamos en cuenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, esos son algunos de los datos. Morena, la esperanza de México. Es un partido que no se concibe como tal, es un partido que no se llama partido, se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Es un partido construido por Andrés Manuel López Obrador cuando no pudo obtener del partido en el que militaba, que era el Partido de la Revolución Democrática, cuando no pudo obtener lo que quería, formó su propio partido. Pero evitaron el nombre de partido, y se llama por eso movimiento, no aparece la palabra partido en ninguna parte,
para que cupiera todo, para que se viera como algo distinto y una plataforma desde la que él ha atacado a los partidos políticos desde su creación. Morena, en México se dice que no, todos los mexicanos podríamos no ser católicos, pero todos somos guadalupanos. Para los mexicanos, Morena es la Virgen de Guadalupe. La morenita del Tepeyac, la Virgen Morena, etcétera, eso es Morena. Curiosamente, en 2012, el 12 de diciembre, el día que se celebra a la Virgen de Guadalupe, fue el día en que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su nuevo partido, Morena. O sea, eso no hay duda, eso es clarísimo. Es un partido, por supuesto, como todos los partidos mexicanos, que surge del financiamiento público y es un partido de un líder, de un caudillo, como se referíamos ahora, escuchábamos que dice Enrique Krause en un libro maravilloso, por cierto, que se llama Yo, el pueblo, y que se los recomiendo. En Morena, como es un movimiento y no un partido, cabe todo. O sea, cualquiera que quiera adherirse, cabe en Morena. Morena representa al pueblo, los demás partidos no representan al pueblo. Su financiamiento público se ha incrementado desde 2014 a la fecha, se ha incrementado y se define a sí mismo como una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda. Suena como al PRI de alguna manera, pero bueno. Se describe, dice en su declaración de principios, nuestro partido es un espacio abierto, plural e incluyente en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes, pensamientos, religiones y culturas. O sea, todo cabe. Su declaración de principios es tan ambigua que todo el mundo podríamos estar de acuerdo con ella. Bueno, los socios de Andrés Manuel López Obrador. ¿Con quiénes llegó a esta elección? Con el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo es la única formación política en México que se define como un partido maoísta, con una línea de masas y que se propone crear una sociedad socialista. O sea, está en su declaración de principios. Son admiradores de Corea del Norte. Es el primer partido en México que cada vez que fallece un líder de la casta de Corea del Norte va y da el pésame, que está presente en todo, que se ha declarado amigo de Venezuela especialmente. El otro partido con el que Andrés Manuel López Obrador llegó a las elecciones es el Partido Encuentro Social, es un partido evangélico. Hay un artículo que escribió Álvaro Vargas Llosa hace unos meses hablando de la importante presencia de los evangélicos en América Latina. Llegaron también con él miembros destacados de otros partidos. He de reconocer, algunos de ellos yo los admiraba, o sea, algunos pensé que eran personas de principios, especialmente algunos panistas, pensé que eran personas de principios definidos, con objetivos claros y que habían llevado una carrera política bastante admirable. Bueno, todo cabe en Morena y está lleno ahora de líderes del PAN, del PRD y del PRI. Todos caben en Morena. Contó ahora con las organizaciones sociales, algunas de las más violentas que tenemos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son estos maestros que si alguna vez ven televisión mexicana, hacen grandes manifestaciones, que tienen a los niños especialmente en Oaxaca y en Chiapas y Guerrero, que son los estados que vimos que estaban en rojo, con un problema de educación el más bajo del país, los índices más bajos, que reprueban en todo. Y llegó con candidatos con problemas legales. En cualquier país del mundo, con un mínimo de respeto al Estado de Derecho, esto no hubiera sido posible. Voy a hablarles solo de dos personajes, en realidad son 16, pero voy a hablarles de dos personajes. Uno es Napoleón Gómez Urrutia, que era el líder del sindicato minero, que fue acusado de corrupción y de robar 58 millones de dólares de los mineros y huyó a Canadá.
donde está todavía actualmente. Y adquirió la nacionalidad canadiense. Legalmente, ningún mexicano que tenga otra nacionalidad puede ser candidato, es ilegal. Bueno, se permitió y Napoleón Gómez Urrutia ahora es senador y como senador de la República, tendrá todos los derechos y las autoridades electorales. ¿Sigo? Las autoridades electorales permitieron que Napoleón Gómez Urrutia fuera candidato. El otro caso que quisiera nombrarles es el de Néstora Salgado. Néstora es una mujer que vivió en los Estados Unidos, que tiene nacionalidad estadounidense y que regresó a Guerrero como líder social. Estuvo acusada de secuestros de personas, de obligar a personas a trabajos forzados, y no fue condenada, salió de la cárcel porque no tuvo el auxilio consular que debería tener una persona que tiene nacionalidad de otro país. Vuelvo a lo mismo, la Constitución impide que fuera candidata, bueno, ahora es candidata electa. Y lo otro que prometió Andrés Manuel López Obrador y contó con algunos líderes de estos prometió amnistía al crimen organizado. Entonces, si el problema más fuerte de inseguridad en México es el narcotráfico, Andrés Manuel López Obrador lo va a resolver con diálogo y con amnistía. Bueno, un poco sobre Andrés Manuel López Obrador. Es un político pragmático, es un político que más allá de valores, lo único que busca el poder y va por el poder. Es un político que se maneja públicamente como un político ajeno a la política. Es un hombre que siempre ha vivido del dinero público, pero se maneja como ajeno a eso. Fue candidato presidencial en 2006 y en 2012. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene desde 2005 haciendo campaña política. Una campaña política que terminó el día 1 de julio, o sea, el domingo pasado, pero López Obrador tiene años haciendo campaña política. Este político ajeno a la política ha vivido en campaña, no sabemos de dónde, porque de dónde ha obtenido recursos para vivir él y su familia, pero bueno, así es. Toda su vida se presenta a sí mismo como alguien que siempre ha tenido que luchar contra. Yo tengo la impresión de que ahora se presenta como ganador, pero que le gusta mucho el papel de víctima. Siempre ha sido la víctima del fraude, del malvado más grande del mundo, que es el presidente Salinas de Gortari, de la mafia del poder, de los otros, de los banqueros, de los empresarios, que lo único que busca son enriquecerse, en fin, siempre ha sido una víctima. Y toda su vida se le ha como si fuera una batalla contra los malos. Tiene un fondo autoritario, es un poco lo que acabamos de escuchar. Se creó un partido. Cuando la democracia no lo favoreció de los partidos y demás, se creó un partido a su medida, un partido en que hay un caudillo, un partido únicamente hecho para él, en donde no hay ninguna otra figura importante. Es un representante del pueblo, tiene años dividiendo a México entre el pueblo bueno, como cualquier caudillo populista, entre el pueblo bueno y la mafia del poder, los otros. Bueno, es lo mismo. Este nazi persistente, de verdad es que tiene toda la vida haciendo campaña política de una manera que he de reconocer es impresionante. Ha ido a todos los municipios del país, lo ha recorrido, se ha acercado a toda la gente y hoy pues le ha rendido frutos. Su ejemplo y su persona son la garantía para México. Para todas las preguntas que se le hacen es, ¿cómo se va a resolver el problema de corrupción? Con mi ejemplo. ¿Cómo se va a resolver el problema de inseguridad? Combatiendo la corrupción
con mi ejemplo. ¿Cómo se va a traer inversión extranjera directa? Con mi ejemplo. O sea, él es la figura y todo va a girar a su alrededor. Es un hombre estatista y nacionalista. Siempre es somos nosotros y los demás. O sea, siempre ha logrado hacer eso. Bueno, la elección del 1 de julio. Se le entregó el poder en una elección inédita en mi país. Dentro de unas horas sabremos las cifras terminadas del PREP, de los resultados electorales. Esta es la última que estaba anoche, no sé cómo quede. Logró el 52.9% de los votos. Es inédito en mi país, es totalmente inédito. Tiene mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Solo requerirá 22 diputados y 16 senadores para poder hacer cualquier cambio constitucional. O sea, no va a tener que convencer a muchos. Yo estoy convencida que, espero equivocarme, que muchos diputados y senadores pasarán a Morena en muy poco tiempo. De las cosas más preocupantes es la desintegración. Bueno, el PRD desapareció, el Partido de la Revolución Democrática desapareció, el Partido Nueva Alianza desapareció, el Partido Verde Ecologista desapareció. Seguramente sus partidos aliados, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, también desaparecerán. Pero lo más grave es la desintegración del PAN y del PRI. O sea, perdieron de tal manera, están tan dañados, tendrán que hacer un gran esfuerzo por reconstituirse, y la verdad es que el país necesita contrapesos, o tendrá que surgir nuevos partidos. No veo cómo ni de dónde saldrán nuevos partidos, pero es muy, muy peligroso para la democracia y para el futuro de México la desintegración de los partidos políticos. Logró en esta elección las gubernaturas de la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz, y posiblemente Puebla, que se discutirá seguramente en tribunales. Ganó las elecciones, ganó la mayoría en los congresos locales de 19 estados que se disputaron este 1 de julio. El llamado a creer a creer en algo distinto, a darle una oportunidad, a renovarse, a reformarse, a hacer una revolución, logró que Andrés Manuel López Obrador pudiera llegar a esto. Nosotros tenemos una larga transición entre la elección presidencial y la toma de poder, que será el 1 de diciembre de este año. Esto que está ahí está tomado de los dos discursos que dio Andrés Manuel López Obrador el día primero, el pasado domingo, el día 1. Habló de una conciliación y reconciliación del país. Dijo que iba a ser un proyecto nacionalista. Ya sabemos lo que significa ser nacionalista en toda América Latina y yo creo que en el mundo. Habló de libertad empresarial, que se va a respetar. También habló de respeto a la autonomía del Banco de México. Dijo que se reconocerán los contratos que se hayan hecho con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Esto lo hace para evitar una crisis de fin de sexenio. Estoy un poco perdida. El martes se reunió con el presidente Peña Nieto y acto seguido con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de empresarios de México, en un intento de tranquilizarlos, de llegar a algún tipo de acuerdo. Dijo que el ahorro de la corrupción, que el ahorro que va a provocar la corrupción se va a usar para el desarrollo del país. También aseguró que no aumentarán impuestos en términos reales y que no endeudará al país. Voy a hacer un paréntesis. Revisando las tomas de posesión de los otros dos gobiernos populistas que tuvimos, que son el de Luis Echeverría y el de José López Portillo, los dos
hablaron de lo mismo. Los dos presidentes aseguraron que no iban a subir impuestos, que iban a, etcétera. O sea, es un discurso bastante parecido. Dijo que no habrá más gasolinazos. No habrán más gasolinazos implica mantener, otra vez regresar a los subsidios para la gasolina, y eso por supuesto tiene un costo. Dijo que regresaremos, es que eso es de las cosas más impresionantes, dijo que regresaremos al periodo del desarrollo estabilizador, cuando México era una economía cerrada y bueno, en fin, nos prometió una nueva constitución moral. En febrero también dijo que es que, ¿por qué pongo esto? Porque no ha mentido, nos ha dicho todo lo que va a hacer y a pesar de eso no lo leímos, y votamos por López Obrador. A mí eso me impresiona muchísimo. No habrá ningún rechazado en las universidades públicas, todo el mundo va a entrar. Terminará con la reforma educativa, es decir, los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional podrán seguir vendiendo plazas, heredando plazas y ya no serán evaluados. Si eso es un golpe para la educación del país, no sé qué más pueda golpearla. Va a dedicar 150,000 millones, no sabemos de dónde los va a sacar porque no va a subir los impuestos, para darles pensiones a todas las personas mayores de 65 años y para becar a los jóvenes que no trabajen ni estudien. Se supone que estas becas para los ninis que les decimos nosotros, es un acuerdo va a ser un acuerdo con las empresas del país. Entrarán como practicantes con un sueldo pagado por el Estado. Y yo no sé si después llegue un acuerdo con esas mismas empresas para que los contraten. No veo como claro. Ya no lo puse, pero bueno. También nos dijo el día primero que vamos a producir lo que consumimos. Eso es una clara decisión en contra de la globalización y de la apertura al comercio. Nos dijo que privatizar es sinónimo de robar y que empezaremos el día 1 de julio en un paraíso parecido a las guerras a lo que pasó en la independencia, en la reforma y la revolución. ¿Y cuál es ahora la cuarta etapa de México? La de Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que traté de presentar ahora es para demostrarles, es un líder populista en el mismo esquema de Hugo Chávez y de cualquier partido. En México, muchísimas de las personas no están, piensan que hay que darle una oportunidad, que le tocaba, que México votó por él, que hay que darle, que hay que ver qué sucede, y nos repiten constantemente que México no es Venezuela, y yo creo que Venezuela no era Cuba, y que Cuba no era Cuba antes de Castro, y en fin, o sea, llegaremos a eso el 1 de diciembre. Yo no soy de las optimistas, hay muchas personas optimistas en México, yo no estoy de ese lado, no soy de las optimistas, veo un claro retroceso, me temo volver a vivir en un país cerrado a las exportaciones, nacionalista, dividido en dos, entre los pobres buenos y los malos, clase media y clase alta. En fin, no lo sé, espero estar equivocada, espero que, como decía una amiga española el día de ayer, le entre un ataque de sensatez, espero que pase lo que con Ollanta Humala en Perú y no sea tan dañino, pero bueno, la verdad yo no soy muy optimista. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a FAES por esta magnífica oportunidad de estar en este prestigioso evento. También quiero agradecer la invitación porque a partir de la reflexión que venía haciendo para elaborar la presentación, di con una forma expositiva de estos temas que realmente me ha motivado y en las últimas 2-3 semanas me puse a escribir, a tomar unas notas que en la práctica ya se me están convirtiendo en un futuro libro,
quiero agradecer entonces la oportunidad porque están haciendo justamente de esta ocasión. Lo que voy a presentar a continuación entonces es un resumen de ese libro que lleva como título tentativo, algo un tanto provocador, Manual Socialista del siglo XXI, entre paréntesis, para uso de demócratas perplejos. Es un ejercicio de juego de roles, en cierta manera, o si quieren verlo de otra manera, una especie de posesión diabólica. Voy a estar hablando como si yo fuese un socialista del siglo XXI, y las razones para hacerlo así espero que queden claras, por lo que a continuación voy a referir. Yo tomé de las 21 lecciones que en principio están constituyendo esa especie de manual socialista, he tomado 7 solamente y las he resumido para presentarlas hoy. Hay algunos temas entonces que no podré tratar, quizás alguno de ellos podamos conversarlos en la fase de preguntas y respuestas. El análisis estratégico, en líneas generales, está orientado a diseñar cursos de acción deseables a partir de nuestra interpretación de las situaciones en las que nos hallamos y de nuestras capacidades, pero también de las acciones que con base en lo que pensamos son sus interpretaciones, otros han adoptado o esperamos que adopten. Este tipo de análisis, llamado análisis estratégico, está reservado, se supone, a quienes, inmersos en juegos de poder, se ocupan en decidir en las organizaciones políticas, económicas y sociales. Pero es realmente así. En ocasiones, el liderazgo político en particular pareciera confiar más en su experiencia, en su intuición o en el sentido común y menos en la planificación estratégica. Por otra parte, no es cierto que los ciudadanos mismos, en el marco del proceso político, también decidimos en nuestra condición de electores, de militantes, de simpatizantes. Y si no contamos con una mínima capacidad de análisis estratégico, podemos acabar siendo, lo sabemos bien, simples peones de un juego que apenas alcanzamos a vislumbrar. No propongo, claro está, que los ciudadanos nos convirtamos en estrategas, ni sugiero, agrego, que el proceso social sea la pura expresión de diversos proyectos de poder enfrentados. Mi argumento, simple por demás, es que los ciudadanos debemos contar con un entrenamiento básico en análisis estratégico, pues vivimos en una época en la que diversos proyectos de poder intentan usarnos para consolidarse en diferentes países. Varios proyectos populistas y socialistas están hoy en eso. En lo que sigue quiero ofrecer algunas ideas en torno al significado y a las posibilidades del autodenominado socialismo del siglo XXI. Este es un proyecto asociado, sobre todo, como es sabido, a la revolución bolivariana en Venezuela. El pueblo de ese país, mi país, vive indecibles sufrimientos como consecuencia de la imposición de dicho proyecto socialista. Yo sostengo como hipótesis para el debate que lo ocurrido en Venezuela, sin embargo, es un ejemplo de un tipo de proyecto de poder que ya existe con sus matices particulares y en diversos grados de desarrollo en otras naciones también. Propongo entonces trascender el caso venezolano para identificar la lógica que guía al socialismo del siglo XXI. Me permito además presentar este proyecto, como he dicho, como una suerte de manual para quienes promueven ese proyecto, el socialismo del siglo XXI. Pero debe ser claro que no es ironía lo que anima el uso de esta forma expositiva. Es, por el contrario, el propósito de tomar muy en serio a ese proyecto político. Este ha demostrado su capacidad para alcanzar y mantener el poder sin importar el enorme padecimiento humano que ello pueda causar. Es un proyecto tan serio que su estudio, de hecho, permite concluir que sus impulsores sí utilizan el análisis estratégico al que me refiero. El mismo tipo de análisis del cual los ciudadanos y nuestros líderes en particular deberíamos valernos en defensa de nuestra libertad. Los invito pues a colocarnos, por así decirlo, en los zapatos de un socialista del siglo XXI. Veamos el mundo según su perspectiva e intentemos develar sus estrategias de poder. Se entenderá así, espero, que ante el socialismo del siglo XXI, como ante cualquier proyecto de poder que adversemos, la pregunta pertinente no debe ser si éste sobrevivirá o no, sino qué podemos y debemos hacer para vencerlo en forma definitiva. Era esto, ¿no?
Una frase de Sun Tzu, que ven allí, ha inspirado este manual. Debo confesar que la lectura de Sun Tzu, la lectura de Maquiavelo, la lectura de Clausewitz, resultan muy útiles para entender esta lógica del socialismo del siglo XXI que estoy exponiendo. Entro en rol, o soy poseído en este momento. Las democracias burguesas enfrentan en diversos países problemas que no podrán resolver. El sistema se halla atrapado en sus propias contradicciones. Se abre así una nueva oportunidad histórica para el socialismo. El cambio tecnológico y la globalización vienen colocando fuertes presiones sobre las economías nacionales. El capital se mueve a sus anchas por el planeta y las empresas se trasladan a las locaciones más lucrativas. Los recursos productivos se desplazan de unos sectores a otros, de unos países a otros. Se crean nuevos empleos en algunas áreas, mientras en otras desaparecen. Muchas personas adquieren nuevas competencias y otras descubren un buen día que las que poseían son o serán obsoletas. En nuestras sociedades, trabajos de cada vez mayor calidad conviven con trabajos cada vez más precarios, al tiempo que nuevos emprendimientos generan fortunas y empresas tradicionales apenas sobreviven. Los trabajadores, lejos de constituir una auténtica clase social, han vuelto a ser propiamente proletarios, obligados a vender lo único que poseen, su fuerza de trabajo para sobrevivir. Los sindicatos, disminuidas sus bases sociales, han dejado de liderar las luchas de los trabajadores. La desigualdad ocasionada por las fuerzas del mercado es así uno de los rasgos de la época de cambios que vivimos. Las demandas sociales en este contexto son variadas y crecientes. Los estados burgueses, sin embargo, tienen limitadas capacidades para atender de manera eficaz a todas ellas. Entre otras razones porque cada estado no desea abrumar a su respectiva economía de cargas y restricciones que la hagan menos competitiva y comprometan su crecimiento. Esto genera frustración y descontento en grandes sectores de la población, los cuales han terminado desencantados de la política e incluso del propio sistema democrático. Esto es más grave por cuanto los estados realmente no se abstienen de intervenir en el proceso económico. De hecho, lo hacen, en muchos casos, como resultado de la presión de grupos particulares, buscadores de rentas. Y esta es también una fuente de desigualdad, la que podemos llamar desigualdad del poder, para diferenciarla de la desigualdad asociada a la competencia. La desigualdad del poder, vinculada muchas veces a la corrupción, involucra a partidos, políticos y empresas de diversas formas. Así pues, tanto la economía de mercado como el proceso democrático son hoy constantes generadores de desigualdad. Ante esa tendencia ocurre que solo el socialismo puede enarbolar de manera creíble la bandera de la igualdad. La antipolítica, el resentimiento, la corrupción, la desigualdad, la exclusión son fenómenos interdependientes que hoy abonan el terreno para una propuesta que viene a llenar un vacío, el de la esperanza popular en una sociedad igualitaria, incluyente y solidaria. Estoy en rol, advierto. El socialismo del siglo XXI no es doctrina cerrada, es más bien una nube ideológica capaz de convocar a los oprimidos y excluidos y de convertirlos en pueblo movilizado en la búsqueda de la sociedad de iguales. La batalla por el poder se expresa, ante todo, en el plano de las ideas y las creencias. Un pueblo convencido de que el mercado es fuente de explotación y desigualdad será receptivo a la propuesta socialista. Esta es, ante todo, un ideal que será alcanzado durante un largo y complejo proceso histórico. Dicho ideal no es otro que el de la sociedad comunista, una sociedad en la cual, para decirlo en términos de Marx, de cada quien se esperará que contribuya con su mejor esfuerzo a la creación del producto colectivo y, al mismo tiempo, cada quien recibirá de la sociedad lo que requiera para satisfacer sus verdaderas necesidades. La materialización de ese sueño supondrá un difícil proceso de avances y retrocesos, de errores y de aprendizajes. De cualquier modo, lo relevante es no perder nunca de vista el porvenir deseado e ir aprovechando las circunstancias para ir avanzando en la socialización creciente del proceso económico, esto es, en la expansión de la propiedad pública y en el desarrollo de la gestión popular. La creación de una conciencia socialista en la masa es un tema esencial. A ella se refería Antonio Gramsci cuando hablaba de hegemonía cultural,
insistiendo en que la construcción del socialismo no suponía solo cambiar las condiciones materiales de vida, sino también las ideas de los hombres sobre sí mismos y sobre la sociedad que conjuntamente constituyen. Esta es una explicación del cambio social tan poderosa que hasta los propios liberales intentan ahora utilizarla en contra del socialismo. Se han convertido en liberales gramscianos. La sustitución de la hegemonía cultural burguesa por la hegemonía cultural socialista no será una tarea fácil. Requerirá un lento trabajo de pedagogía política y de seducción moral, a través de los medios de comunicación, de la política cultural, del proceso educativo. Es bueno advertir, sin embargo, que el desafío no consiste en convertir en filósofos a los militantes y simpatizantes del proyecto socialista. Lo importante, al menos en una primera fase, es que el socialismo sea asociado a valores positivos y el capitalismo a antivalores. Entre otras razones, porque sería inútil y peligroso cualquier intento de encerrar todas las posibilidades teóricas y prácticas del socialismo dentro de esquemas rígidos, algo que la experiencia del siglo XX nos ha enseñado. Así pues, el socialismo del siglo XXI es en cierto modo esa nube de términos que admiten diferentes significados y que pueden ser utilizados para construir diversas versiones del relato de la emancipación del hombre y de la eliminación de la sociedad de clases. Este es un asunto políticamente muy importante, pues esta doctrina, pensada con esa flexibilidad, podría convocar a sectores y grupos muy diversos. Todos aquellos que tuviesen razones para sentirse explotados, oprimidos o excluidos podrían identificarse con el proyecto socialista. Cada quien, dotando de significado a los términos constitutivos del discurso socialista, se iría sumando a la causa de la revolución o de la regeneración. Todos serían parte del sujeto político llamado pueblo. El primer gran desafío, aquí ya verán que estoy brincando algunas de las lecciones. Paso a la lección quinta. El primer gran desafío de todo proyecto socialista del siglo XXI es alcanzar el poder mediante elecciones democráticas en el marco del Estado liberal burgués. Una revolución socialista no niega la posibilidad de tomar el poder estatal por la vía de la fuerza. Sin embargo, la realidad actual indica que esa es, por ahora, una opción de escasa viabilidad, dado el predominio de la institucionalidad liberal burguesa. Ello no implica, vale advertir, que la protesta social en contra de un gobierno burgués no deba ser promovida y organizada. Un gobierno burgués que pierde legitimidad popular se hundiría aún más si acude al uso de la represión. La experiencia reciente sugiere que una revolución socialista, aunque inicialmente no se califique de esa manera, puede capitalizar el descontento de amplios y diversos sectores. Con base en ese apoyo, el primer gran reto revolucionario consiste, insisto, en participar en procesos electorales y ganar de manera contundente, a pesar de los intentos por impedirlo de los sectores contrarrevolucionarios. No es descartable, por cierto, que sectores oligárquicos, conscientes de la impopularidad de las opciones políticas que les sirven a sus intereses, piensen que el candidato disruptivo pueda ser domesticado, por así decirlo. Intentarán entonces rodearlo y cooptarlo con lisonjas y prebendas para hacerlo entrar en el juego político tradicional. De ser ese el caso, el candidato revolucionario podría aparentar ser capturable por esos intereses, haciéndoles pensar que una cosa es el discurso agresivo que utilizará para ganar las elecciones y otra la manera en que efectivamente gobernará. Podría incluso llegar a algunas alianzas tácticas que deberá romper cuando resulte conveniente. El discurso revolucionario, por otra parte, deberá basarse en el uso de los llamados significantes vacíos, es decir, términos que pueden ser dotados de diferentes significados por distintos grupos sociales. Pueblo, patria, cambio, justicia social o revolución son algunos de tales términos, de tales significantes vacíos. Su gran utilidad está en que sirven como instrumentos para hacer equivalentes las diversas demandas sociales. Por otra parte, la oferta que el socialismo del siglo XXI hará a estos sectores debe ser simple y directa. La explicación de los problemas que ellos enfrentan tiene que ser simplificada. Su causa en particular debe ser la existencia de un enemigo histórico que ha explotado o excluido a la mayoría de la población. Se trata, en pocas palabras, de construir un relato fácilmente comprensible y replicable,
un relato basado en la distinción primaria entre buenos y malos. Este será un discurso polarizador que supondrá que las posiciones contemporizadoras, las posiciones del centro político, pierdan fuerza. El portavoz de este relato deberá ser alguien que pueda encarnar de forma creíble, con su historia personal, esta narrativa de injusticia y de redención. Este es, de hecho, uno de los rasgos fundamentales del líder carismático de toda revolución socialista. Dicho líder, además, deberá usar las formas y el lenguaje que lo diferencian de los políticos habituales. Su irreverencia deberá acercarle a la manera en que un ciudadano común, hastiado de la política y de los políticos, hablaría. Salto a la lección 16. La construcción del socialismo supondrá siempre enfrentar situaciones críticas, pero una crisis es también una oportunidad, y la revolución debe aprovechar cada una de ellas para introducir cambios irreversibles en la dinámica social. Ilustremos este punto mediante una posible secuencia de problemas que un gobierno revolucionario quizás deba enfrentar y de las soluciones que, con una perspectiva estratégica, podría adoptar. Es probable, para empezar, que las acciones iniciales de un gobierno socialista ahuyenten al capital e impulsen la fuga de divisas. La consiguiente pérdida de reservas internacionales puede desencadenar una crisis en la balanza de pago del país del que se trate. Ante esa amenaza, el gobierno podrá implantar un control de divisas, el cual resultará justificable ante la opinión pública. Dicho control, una vez establecido, no deberá ser levantado, pues pasa a ser un instrumento político de primer orden en la tarea de someter a la burguesía. El surgimiento, incluso, de un inevitable mercado negro y de la corrupción en el otorgamiento de divisas podrán ponerse también al servicio de la revolución, favoreciendo a ciertos grupos aliados y permitiendo una importante fuente de financiamiento informal para la causa socialista. Ahora bien, la devaluación de la moneda en un mercado paralelo de divisas y la incertidumbre empresarial podrán ocasionar un incremento en el nivel de precios. La inflación afecta negativamente, como es sabido, sobre todo al ingreso de los sectores populares. Luego, tales sectores verán con simpatía el establecimiento de un sistema de control de precios de un conjunto de bienes básicos. Este sistema se convertirá también en un medio de sujeción de la actividad empresarial y fuente de negocios para grupos aliados. La respuesta ante un control de precios seguramente será la desinversión y la comercialización informal de productos. La escasez que eventualmente surgiría será una magnífica oportunidad para implantar un sistema de racionamiento. Este será un hito clave en la conformación de una economía socialista, orientada a satisfacer las verdaderas necesidades de la población. Es también un medio para permitir negocios a grupos diversos, que por esa razón se mantendrán alineados con el régimen. El cierre de sus empresas podrá ser la reacción de una parte de la burguesía ante el decidido avance socialista, y la respuesta adecuada será la expropiación de ellas y su entrega a los trabajadores o a organizaciones comunales. Esta será otra escalada en la construcción de la economía socialista. Todas estas decisiones revolucionarias provocarán, previsiblemente, la emigración masiva de sectores burgueses o de sectores desclasados. Este resultaría un problema potencial por la pérdida de capital humano que conlleva. Sin embargo, sería también una ocasión propicia para que emerja un sistema de remesas que permitirá a una parte de la población estabilizar su nivel de vida, disminuyendo así la presión social y política sobre la gestión gubernamental socialista. Esta secuencia de problemas y soluciones muestra, pues, que un gobierno socialista debe evaluar cada coyuntura con un enfoque estratégico, aprovechando circunstancias a primera vista difíciles para implementar medidas que lo consoliden en el poder y para avanzar en la búsqueda de la irreversibilidad de la revolución socialista. Una revolución socialista siempre avanza al filo de la navaja, por así decirlo, y tiene que actuar estratégicamente en diversos escenarios. La presión que los sectores opuestos al socialismo ejercerán sobre la vanguardia revolucionaria para que abandone el poder será permanente. Habrá sectores opositores que aspirarán a que ese hecho ocurra de manera pacífica, mientras habrá otros que no dudarán en usar la violencia en contra del gobierno socialista. En ambos casos, si se trata de un gobierno que ha avanzado en su consolidación, el apoyo internacional a la oposición interna será necesario.
Habrá entonces al menos dos escenarios perseguidos por la contrarrevolución, la que podemos llamar la dimisión negociada y, por otra parte, la intervención extranjera. Es claro que no son escenarios independientes. Si la expectativa sobre la viabilidad del escenario de fuerza es alta, el escenario de la salida negociada se hace más probable. Es obvio, en todo caso, que cualquiera de estas situaciones es inaceptable para una verdadera revolución socialista. Suponen no solo la caída de su vanguardia, sino también el fin del proyecto de cambio que ella encarna. Esto debe ser entendido con claridad, pues un tercer escenario, con capacidad para seducir a los menos comprometidos, se abre ante esa vanguardia. Un escenario donde ella podría permanecer en el poder, pero a cambio de acordar la implementación de algunas reformas. Este es el escenario de reformas negociadas. Pero escoger entre revolución y reforma no es, como afirmaba Rosa Luxemburgo, escoger entre métodos alternativos para alcanzar el mismo fin. Es elegir fines diferentes. Es optar entre avanzar decididamente hacia el nuevo orden socialista o quedar presos del orden capitalista. Todo esto conduce a afirmar, en definitiva, que el único escenario hacia el cual se mueve una verdadera revolución socialista es el de la implantación de una democracia popular. El materialismo histórico no admite medias tintas en este punto. No es posible que una clase social dominante renuncie a sus privilegios si no es a través de la violencia ejercida en su contra por el pueblo y su vanguardia. Así ha sido y seguirá siendo mientras existan clases sociales, como Marx planteó. La estabilización de la revolución se logrará entonces solo si se consolida una democracia popular o una dictadura socialista desde una perspectiva burguesa. Durante una transición cuya duración no es posible estimar, la revolución deberá actuar con firmeza ante la constante amenaza de la burguesía nacional e internacional. Esto supondrá manejar una agenda compleja y cambiante que involucrará opositores y seguidores, internos y externos. Con respecto a los opositores internos, lo primero que debe decirse es que su visibilidad política resulta conveniente. Después de todo, ¿cómo afirmar de manera categórica que el gobierno socialista es una dictadura si existe una oposición que, por más que presente denuncias, participa en los procesos electorales e incluso resulta ganadora en algunos de ellos? Este deberá ser un mensaje clave en la batalla mediática. Lo que sí hay que evitar a cualquier costo es que la oposición logre capitalizar el descontento social que pueda acompañar la difícil construcción del socialismo y que pueda liderar las protestas populares. En ese caso, no deberá dudarse en apresar a dirigentes opositores o incentivar su huida hacia el extranjero, preferiblemente, por razones obvias, hacia los Estados Unidos. La represión de las movilizaciones callejeras, a su vez, tendrá que ser suficientemente firme como para desincentivarlas. Ello deberá hacerse evitando involucrar demasiado al gobierno en inevitables hechos de violencia contra personas y propiedades. A tal efecto, resultará deseable el uso de los grupos paramilitares, de los cuales el gobierno podrá tomar distancia públicamente si las circunstancias lo exigen. La oposición en general deberá ser dividida. Para ese fin, lo mejor será sembrar la expectativa en una parte de ella sobre la factibilidad de los escenarios de reformas negociadas e incluso de transición negociada. Se trata, desde luego, de enviar mensajes falaces, pero es conveniente recordar, para decirlo en palabras del citado Sun Tzu, que el arte de la guerra se basa en el engaño. Por otra parte, deberá dársele cierto margen de acción a los opositores que actúen de acuerdo a esas expectativas, diferenciándolos de aquellos que planteen la salida del gobierno revolucionario a través de la fuerza o de la amenaza de su uso. La oposición estará entonces dividida en 2 o 3 grupos. Si a ellos se suma una inteligente operación de espionaje que permita no solo obtener información de los diferentes grupos, sino, sobre todo, sembrar mensajes en ellos, esta situación podrá ser adecuadamente manejada. Los diferentes grupos mantendrán así sus respectivas estrategias, desconfiando unos de otros, sin llegar a ser una amenaza realmente grave para la revolución. Citando una vez más a Sun Tzu, un maestro en las artes marciales deshace los planes de los enemigos, estropea sus relaciones y alianzas, le corta los suministros o bloquea su camino, venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Sin embargo, no hay que subestimar a los sectores opositores, contando con sus errores o su miopía estratégica. Ellos podrían penetrar también en los sectores revolucionarios, sobre todo si tienen el apoyo especializado de gobiernos imperialistas.
Siempre habrá individuos o grupos que se mantendrán en las filas revolucionarias por razones subalternas y que estarán dispuestos a desertar de ellas si son amenazados, chantajeados o comprados. Luego, la estrategia de espionaje deberá dirigirse también, y quizás principalmente, a los propios sectores revolucionarios, donde la posibilidad de la traición estará siempre presente. El mundo militar deberá ser especialmente monitoreado para anticiparse a cualquier intento de alzamiento. Al respecto, el soporte de países aliados con experiencia en estos temas, como Rusia o Cuba, será de mucho provecho. Estos países y algunos otros, como China y Turquía, deberían ser parte esencial de una red de mutuo soporte político y económico entre todos los gobiernos antiimperialistas. Corresponderá a los más fuertes de ellos disuadir o enfrentar cualquier intento intervencionista, en especial de carácter militar. Esta alianza internacional de apoyo mutuo deberá involucrar también a numerosas organizaciones e individualidades que actúan en el marco de las democracias liberales burguesas, como España. Todo ello, sin embargo, difícilmente detendrá medidas que el imperialismo estadounidense y sus gobiernos aliados podrán adoptar, tal como sanciones a altos funcionarios del régimen socialista. Pero estas medidas podrían servir, de hecho, al cerrar opciones personales para mantener cohesionado el liderazgo revolucionario. La idea según la cual los destinos de la vanguardia y el de la revolución deben ser indisociables se verá reforzada, paradójicamente, por las acciones del enemigo imperialista. Termino con este último comentario. Si a pesar de todo un proyecto revolucionario particular no tiene éxito, es necesario que el pueblo comprenda quiénes han sido los responsables. La utopía socialista debe estar siempre a salvo. Las fuerzas que atentan en contra del proyecto socialista son diversas y poderosas. El imperio estadounidense y sus aliados no descansarán hasta acabar con los esfuerzos de los pueblos por hacer realidad una sociedad socialista. Las maneras en que intentarán lograrlo son de variada naturaleza e incluyen, entre otros, el uso de los medios de comunicación, el apoyo a grupos opositores, el espionaje, las sanciones a líderes, autoridades, el bloqueo comercial y financiero, la desestabilización económica, la intervención armada. Todos esos mecanismos han sido y serán utilizados por los poderes capitalistas para hacer desaparecer a los gobiernos revolucionarios. La lucha que la vanguardia socialista y el pueblo deberán dar será muy desigual. Deberán enfrentar grandes obstáculos tanto en el plano material como en el cultural. Pero eso es, en realidad, algo sabido por todo auténtico revolucionario. Este no espera otra cosa distinta a una lucha heroica, no solo por las desventajas de partida, sino también y sobre todo por la superioridad moral de los fines a los que responde. Así pues, la derrota en una batalla por construir el socialismo en un país cualquiera es siempre una posibilidad, pero ello nunca significará el fin de la guerra en contra de la desigualdad y por la liberación de los pueblos. Algunos intentos históricos por crear el socialismo no pudieron enfrentar con éxito al imperialismo en el plano externo y a los vicios de la cultura burguesa, enquistados en la mentalidad de muchos sectores en lo interno. Pero no hay que confundir el proyecto socialista auténtico con lo ocurrido en esos países. En algunos de ellos la revolución acabó pervirtiéndose al surgir nuevas formas clasistas en economías poco productivas. Debe pues quedar claro que independientemente de esas experiencias, el mal llamado socialismo real, la utopía socialista existirá siempre como el referente luminoso de un mundo mejor. Con eso termino. Permítame unos segundos mientras salgo de trance, un ejercicio de ¿cómo se llama cuando uno le sacan el demonio? Exorcismo. Un autoexorcismo. Y bueno, quedo a su disposición para mayores comentarios. Muchas gracias.